Érase un día cuando Jesús le dijo a la gente esta parábola. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó un poco de levadura y la mezcló en medio de una cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Muy buenas noches, muy buenas tardes o quizás muy buenos días, estimado oyente, según sea el momento y el lugar donde te encuentres escuchando nuestro nuevo programa. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al mensaje de nuestro programa Encuentros. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia y fresca de la palabra desde aquí en España. Siguiendo con la serie de estudios de las parábolas, si usted entra en internet y se pasa por la red, y de hecho le pedimos que lo haga por favor para comparar lo que decimos, usted se encontrará con 100 interpretaciones diferentes de esta parábola de Mateo capítulo 13, pero nosotros, que no somos menos, sino por el contrario, somos un referente doctrinal de sana doctrina en la red, daremos la correcta interpretación exegética del tema y luego usted vaya, vea y compare con lo que encuentra por ahí. Así que, entremos en materia. Haciendo precisamente honor al contenido de la parábola, de que un poco de algo afecta a mucho, así es como esta pequeña parábola tiene también un gran impacto y contenido a pesar de ser tan solo un versículo que iremos analizando de forma expositiva casi palabra por palabra. Cuando el texto dice, el reino de los cielos es semejante a, es como si el Señor dijera, las cosas espirituales funcionan de la misma manera que la historia que os voy a contar a continuación. Así que veamos la historia. El siguiente punto que tocaremos es la mujer de la parábola. ¿Y a quién representa la mujer? Bueno, como le decía al inicio, hay 100 interpretaciones diferentes de esta parábola, pero nuestra interpretación es que la mujer representa al verdadero convertido, que de forma individual trabaja los elementos que tiene, y en este caso veremos que son la masa y la levadura. No creemos que la mujer sea la iglesia. No creemos tampoco que sea una iglesia falsa, como dicen por ahí, sino que creemos que esta es una mujer noble que está haciendo algo noble y por lo tanto no representa una iglesia en conjunto ni tampoco representa una religión falsa, sino que representa al verdadero convertido. Tampoco Jesús, por nombrar una mujer aquí en el texto, ya por ello está defendiendo aquí el feminismo, como dicen algunos, sino que simplemente era una costumbre de aquel entonces que la mujer era la que hacía el pan en casa. Sencillo de entender, estimado oyente. En cambio, en el día de hoy, el Señor diría algo así como, las cosas espirituales del reino de Dios son como cuando un panadero toma un poco de levadura y lo mezcla en harina. Bien, aclarado este tema de la mujer, sigamos con nuestro análisis exegético y expositivo de las palabras de esta parábola. El siguiente elemento que veremos es el más importante y central de esta parábola. Es la levadura. Pero, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Lo dejaremos para el final. El siguiente elemento a analizar es la masa de harina. ¿Y a quién representa la masa? Pues sencillo, la masa es el conjunto de personas que influimos sobre ellas con la levadura. La masa representa a las personas en general, o sea, a los no convertidos. La masa sin levadura no actúa. La levadura sola actúa cuando está en contacto con la masa. O sea que para poder trabajar con la masa necesitamos antes tener la levadura, porque sin levadura no hay resultados en la masa. La harina es algo muerto, la levadura es algo vivo. De hecho, la levadura es un conjunto de hongos vivos. Así que, la harina muerta cobra vida solo cuando se le inyecta la verdadera levadura viva. De la misma manera, estimado oyente, cuando a la masa de personas inconversas se le mezcla la verdadera levadura, esa masa cobra vida.
Llegados entonces hasta aquí con la explicación de cada elemento de la parábola, entonces sí, pasemos a ver qué es esa dichosa levadura. ¿A qué representa exactamente la levadura? Bueno, volvemos al mismo punto de antes. Hay 100 interpretaciones en Internet, a cual más errada, sobre qué es la levadura. Así que, creando un poco de suspenso, empezaremos por decir lo que no es la levadura y por qué no lo es. A ver, veamos la primera interpretación. La levadura no es el Espíritu Santo, como dice la gran mayoría de interpretaciones por ahí, porque la levadura es una cosa y el Espíritu Santo es una persona, por lo tanto queda descartado. Y por otro lado, el Espíritu Santo es el resultado de haber puesto la levadura en la masa, no antes. El segundo argumento que vemos por ahí. Tampoco la levadura es la palabra de Dios, porque decir que es la palabra de Dios es muy general y la levadura es algo muy pequeño y concreto. La palabra de Dios es mucha cantidad, en cambio la levadura es poca cantidad. Por lo tanto, queda descartada que sea la palabra de Dios. La levadura es una cosa muy concreta de la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. El tercer argumento que dicen por ahí. La levadura es la moralidad y la ética cristiana y las obras buenas en la sociedad. Pero eso no es posible, porque eso sería exaltar las buenas obras y eso sería humanismo religioso, por lo tanto queda descartado. En cuarto lugar, tampoco la levadura es la influencia del cristianismo en la sociedad. Que podría serlo, suena bien, pero no lo es, porque el cristiano y el cristianismo es el resultado de la levadura, no es la levadura en sí. Y hace unos minutos dijimos que la mujer es la que representa al cristiano. En quinto lugar, otros dicen que la levadura es la sabiduría de Dios dada a la gente. Bueno, suena bonito, pero es un argumento pobre. Es también moralidad y la moralidad nunca es el centro de la Biblia. El sexto argumento, otros dicen que la levadura es la salvación. Pero la levadura no puede ser la salvación, porque en todo caso la salvación sería el resultado de aplicar la levadura. Así que la salvación no puede ser la levadura. O sea, otra interpretación que queda descartada. El séptimo argumento que se escucha por ahí. Otros dicen que la levadura es el reino de Dios sobre la tierra. Pero si nos fijamos bien en el texto, aquí el reino no es comparado con la levadura, sino que es comparado con todo el proceso que pasa cuando una persona pone la levadura en la masa. Por lo tanto, queda también descartado este argumento. Entonces, estimado oyente, descartando todas las clásicas interpretaciones erróneas que dan los pastores y sacerdotes que hay por ahí, nos preguntamos, ¿cuál es la correcta interpretación exegética de la levadura? O sea, ¿a qué representa la dichosa levadura? Pues sencillo, estimado oyente. La levadura es el Evangelio. Sí, ha oído bien. La levadura es el Evangelio. Evangelio que se le inyecta a la gente para que sea transformada como la levadura es mezclada con la masa para que sea transformada. Ah, voy entendiendo, pastor. Entonces otra pregunta. ¿Qué sería el amasado de esa levadura con la masa? Pues sencillo, estimado oyente. El amasado sería el evangelismo. El amasado sería las vueltas y vueltas que le damos a la gente argumentando las dos noticias del Evangelio para convencerlas de pecado, de justicia y de juicio y luego explicarles la buena noticia de la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz. El amasado sería demostrar a la gente sus injusticias, vueltas y vueltas de conversación para convencerles de que están perdidos, que sus injusticias los condenan, mostrarles y ver pecado tras pecado uno a uno, haciéndoles despertar la conciencia y haciéndoles ver que no es tan buena persona como se creen. El amasado, o sea, el evangelismo, o la prédica del Evangelio, es el proceso que se nombra en la parábola como mezclar la levadura con la masa. Y es lo más importante de todo esto porque es el nexo entre la levadura y la masa. Y ese proceso de mover y mover, remover y remover la conciencia, remover el pasado
Y el recuerdo de la gente de sus pecados es para hacerle ver que han cometido pecados, injusticias ante Dios, y que esos pecados los condenan bajo la justicia del Dios justo. Y entonces, después de darles vueltas y vueltas a la masa con argumentaciones para hacerles ver su condenación, es entonces cuando le damos el último toque final de vuelta demostrándole la justicia derramada en la cruz por sus injusticias. Esa es la levadura verdadera, es decir, la buena noticia, es decir, el Evangelio, es decir, la levadura bien inyectada. Eso es lo que dice la parábola, estimado oyente. Parafraseando el texto de Mateo, entonces podríamos decir así: el reino de los cielos es como cuando una persona cristiana toma el evangelio verdadero y lo amasa entre las personas inconversas hasta que les afecte y se convenzan de pecado, justicia y juicio divino en la cruz. Y entonces, cuando se dejen inyectar esta levadura, este evangelio transformará sus vidas, a tal punto que esas personas ahora dan de comer a otras personas. Esta sería la paráfrasis de Mateo 13:33 del Señor Jesús. La levadura no siempre es algo malo en la Biblia, estimado oyente. De hecho, la levadura aquí es algo muy bueno en este pasaje. Es lo mejor de la Biblia. La más preciosa levadura, el Evangelio. La enseñanza correcta de la parábola de hoy, estimado oyente, es esta tal cual se la hemos interpretado y aplicado. Es decir, que algo pequeño puede hacer algo muy grande. Igual que este canal, estimado oyente. Un canal y un programa pequeño que hace mucho bien a toda la masa de oyentes. Miles de oyentes que nos escuchan y son afectados por nuestra levadura, nuestro evangelio expuesto, nuestro evangelio amasado desde el ángulo jurídico. Este canal es como un poco de levadura en medio de toda esta masa de oyentes. Queremos fermentar, queremos impactar, y de hecho ya lo hemos conseguido. Hemos inyectado programa a programa, mensaje a mensaje, vídeo a vídeo amasado, removiendo las conciencias y el razonamiento de los oyentes para inyectarles la verdad del Evangelio, y que crezcan en el conocimiento de la verdad para salvación. Queremos que nuestra audiencia sea el mejor pan de toda la red, amasados por este panadero que les habla con la mejor levadura, el Evangelio. Y ante esta masa fiel que nos sigue, a la cual le damos vueltas y vueltas para convencerlos de la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pero, antes de terminar debemos decir que tristemente, muy tristemente, estimado oyente, también hay una levadura mala, una levadura podrida, que en lugar de fermentar lo que hace es contaminar y envenenar a la masa. Y esa levadura envenenada son los evangelios podridos del día de hoy, dados por falsos panaderos que envenenan a la gente con su falsa levadura del evangelio falso, tipo emocional, motivacional y materialista de los pentecostales. El evangelio falso de repite una oración, pase al frente y acepte a Jesús en su corazón. El evangelio falso ritualista católico romano. El evangelio exclusivista de los reformados. El evangelio legalista de los adventistas, y un largo etcétera de los evangelios falsos que hoy en día hay por ahí, es decir, varias levaduras podridas y envenenadas que contaminan a la gente y la matan en la condenación eterna. Al igual que en su día la levadura de la doctrina falsa de los fariseos y saduceos, que con su doctrina perjudicaban a la masa de aquel entonces y los llevaban a la condenación. Así sucede en el día de hoy también, estimado oyente. Por eso tenga cuidado con las levaduras de los pentecostales, los calvinistas, los reformados, los mesiánicos, los católicos, los adventistas, los testigos, los anglicanos, los presbiterianos y un largo etcétera de falsos panaderos que envenenan a los que le dan de comer. El pan sin levadura es duro, seco y nada apetitoso, como que nadie lo quiere comer. La masa, la harina de estos oyentes, necesita la vida de la levadura del verdadero evangelio. Déjate fermentar,
Déjate remover, déjate inyectar el Evangelio en tu vida, estimado oyente, para que tu vida no sea una masa dura, inerte, seca, sin gracia, sin sabor. Sino una vida fresca, esponjosa, atractiva, sabrosa, que guste, que crezca y que sirva de alimento a otras personas, como lo hacemos nosotros en este ministerio, donde somos a la vez panaderos y panes. Panes frescos y tiernos que alimentan a los que nos reciben. Ser panadero es todo un arte, estimado oyente. No cualquiera puede ser panadero, ni sabe hacerlo. Hay mucho aprendiz, mucho principiante, mucho novato, mucho falso panadero que se cree que porque se pone un gorro de panadero y un delantal blanco, ya por eso es panadero. Ser panadero es más que ponerse un gorro y un uniforme blanco. No cualquiera sabe combinar la levadura con la masa de harina. Es decir, no cualquiera sabe preparar la masa, removerla, poner la levadura en su momento justo. No todo el mundo sabe cómo darle vueltas a la masa. No todo el mundo sabe amasar. No todo el mundo sabe evangelizar. Algunos solo golpean a la masa para que quede como una masa amorfa, pegajosa, dura, seca, insípida y muerta. En cambio, el verdadero panadero o panadera sabe el noble arte de amasar, leudar, hornear y de tratar a la masa, es decir, sabe hacer pan. En resumen, estimado oyente, la mujer representa al verdadero cristiano convertido. La masa es la gente perdida sin conversión. La levadura es el verdadero evangelio. La mezcla o el amasado es el evangelismo correcto. Y la enseñanza práctica de la parábola es que un poco de algo afecta a muchos. Este ministerio tiene verdaderos panaderos que trabajan cada semana con la masa para inyectarles el verdadero evangelio, es decir, la buena levadura. Trabajamos con poco, pero hacemos mucho, y lo hacemos bien y de calidad. Hacemos buen pan. En este ministerio Tinajas no solo conocemos el noble arte de la panadería, sino que también enseñamos a otros a panadear. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje del día de hoy. Para aprender de panadería, para conseguir la buena levadura, para saber trabajar la masa y para comer buen pan, escríbanos a la Escuela de Panadería Mayor del Reino, el Ministerio Tinajas, con sede aquí en España. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad exegética del tema? Solo la verdad y la única verdad del tema. El panadero mayor del reino, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas. Hasta nuestro próximo programa Encuentros.